Todos conocemos las primeras palabras de la Biblia: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y el versículo siguiente nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero, ¿y si esa traducción ha ocultado durante siglos una verdad mucho más profunda? ¿Y si la palabra hebrea original no significa que la tierra estaba así, sino que se convirtió en un lugar desolado y vacío? Un cambio sutil, casi imperceptible, que abre la puerta a un pasado olvidado. ¿Es posible que antes del jardín del Edén, antes de Adán, existiera otro mundo? Un mundo perfecto, luminoso, gobernado por el más glorioso de los ángeles, Lucifer, el lucero del alba. Una creación tan magnífica, que se convirtió en el escenario de la primera y más terrible rebelión contra Dios. Una guerra que no ocurrió solo en los cielos, sino aquí, en una tierra que fue juzgada y sumergida en tinieblas. Esta no es una simple curiosidad teológica. Comprender esta era perdida, este primer mundo, redefine por completo nuestro propósito en la tierra. Revela por qué la humanidad fue creada, no solo para cuidar un jardín, sino para ser la respuesta de Dios a una traición cósmica, para heredar un reino que una vez fue usurpado. Si alguna vez has sentido que hay capítulos enteros de la historia sagrada que fueron silenciados, acompáñeme en este viaje. Juntos, vamos a explorar las pistas que se dejaron atrás, ocultas a plena vista en las profecías de Isaías y Jeremías, y descubriremos una verdad que los primeros concilios de la Iglesia consideraron demasiado peligrosa para ser contada. Casi nunca se nos anima a detenernos en el segundo versículo de la Biblia. Lo leemos rápidamente. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero en ese simple estaba, se esconde una puerta a un tiempo olvidado. Los eruditos del hebreo antiguo saben que la palabra original, por haya, por, también puede significar, se convirtió, o, llegó a ser. Y si la frase correcta fuera, y la tierra por se convirtió, en un lugar desolado y vacío, esto cambia todo, no habla de un comienzo, sino del resultado de una catástrofe. Esta idea no es nueva. Fue un secreto susurrado entre los primeros padres de la Iglesia y en antiguas tradiciones rabínicas. La pregunta que temían hacer era, si la tierra se convirtió en un caos, ¿cómo era antes? ¿Qué evento cósmico pudo ser tan devastador como para requerir que el Espíritu de Dios se moviera sobre las aguas para traer orden de nuevo? La respuesta no se encuentra solo en el Génesis, sino en las visiones de los profetas, que parecen recordar este mundo perdido. Piense en esto. El profeta Jeremías, en el capítulo 4, versículo 23, tiene una visión aterradora. Él declara, miré a la tierra, y he aquí que estaba desolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Le suena familiar? Son casi las mismas palabras del Génesis. Pero la visión de Jeremías no termina ahí. Él continúa describiendo un mundo sin hombres, con ciudades destruidas y una naturaleza silenciada por la ira de Dios. Aquí es donde el misterio se hace más profundo. Los teólogos siempre han asumido que Jeremías estaba viendo una profecía del futuro, una advertencia para Israel. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si Dios le estuviera abriendo una ventana a un pasado olvidado, mostrándole la tierra tal como quedó después de la primera y más grande rebelión? Un mundo que existió antes de Adán, y que fue juzgado con un fuego celestial. ¿Qué fue lo que vio Jeremías que lo hizo temblar hasta los huesos? Pero la Biblia no es el único lugar donde se guardan los ecos de este tiempo perdido. Antiguas tradiciones judías, conocidas como el Midrash, susurran sobre mundos que Dios creó y destruyó antes del nuestro. Hablan de creaciones fallidas, de juicios divinos que barrieron el cosmos mucho antes de que Adán diera su primer aliento. Estos no son cuentos de hadas, son los fragmentos de una memoria cósmica, piezas de un rompecabezas, que los primeros líderes de la Iglesia decidieron no armar en público. Imagínelo por un momento. Las ciudades que Jeremías vio en ruinas no eran de piedra y mortero. Eran estructuras de luz, habitadas no por hombres, sino por seres angelicales bajo el mando de Lucifer. Un reino donde la adoración era la atmósfera, y la gloria de Dios se reflejaba en cada rincón. Lo que el profeta vio fue la escena del crimen original. Vio el resultado de una guerra que dejó al planeta entero como un testimonio silencioso y oscuro de la justicia divina.
El Génesis no narra el principio de todo, sino la restauración de un campo de batalla. ¿Por qué se ocultó esta verdad? Quizás porque complicaba la historia de la salvación. Era más sencillo culpar de todo el mal a la desobediencia de un solo hombre en un jardín, que explicar que la tierra ya era un territorio reclamado por la oscuridad. Al silenciar la historia del primer mundo, se simplificó el Evangelio, pero se perdió la magnitud real de la victoria de Cristo. Se nos enseñó que Jesús vino a redimir la caída de Adán, pero la verdad es mucho más profunda. Él vino a reclamar un reino que fue usurpado antes de que el tiempo como lo conocemos comenzara. Y si este mundo existió, si fue juzgado y sepultado bajo las aguas primordiales, ¿qué significa eso para nosotros? Significa que caminamos sobre un terreno sagrado y en disputa, pero lo más inquietante es esto. Isaías en el capítulo 14 describe la caída de Lucifer, y menciona su ambición de poner su trono, junto a las estrellas de Dios. ¿Dónde estaba ese trono? Y si no estaba en un cielo lejano sino aquí, en una tierra que una vez fue suya. La profecía de Isaías es escalofriantemente clara. Lucifer declaró, «Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono». Esto no era una ambición poética. Era el plan de un golpe de estado cósmico, con la Tierra como su centro de operaciones. Imagínese ese mundo preadámico, un reino donde la luz tenía sonido y la adoración era la ley de la física. La Tierra no era un planeta de roca y agua, sino un templo viviente, y Lucifer era su sumo sacerdote. Pero la belleza se corrompió. La rebelión no fue un acto silencioso, sino una guerra que resonó por el universo. Y el juicio de Dios fue absoluto. Las aguas profundas mencionadas en Génesis no eran un elemento creativo, sino el instrumento de una purga divina, un diluvio que borró un mundo entero, para silenciar para siempre la blasfemia de esa primera rebelión. Y no estaba solo, las Escrituras hablan de 1/3 de los ángeles que cayeron con él. En ese mundo antiguo, ellos no eran simplemente sus seguidores, eran sus príncipes, sus gobernadores, los administradores de un reino de luz. Cuando ese mundo fue juzgado y sumergido en tinieblas, sus cuerpos gloriosos fueron despojados, pero sus espíritus quedaron atados a este planeta, el escenario de su crimen y su derrota. Esto ofrece una perspectiva aterradora sobre el origen de las fuerzas demoníacas. No son solo ángeles caídos en un sentido abstracto, sino los habitantes originales y desposeídos de este mundo, consumidos por el odio hacia los herederos que Dios designó para reemplazarlos. La humanidad. Entender esto cambia por completo el propósito de nuestra existencia. Al omitir esta historia, se nos ha enseñado que la guerra espiritual comenzó con una tentación en un jardín. Pero la verdad es mucho más vasta. Adán no fue creado en un mundo neutral. Fue colocado en un territorio recuperado, en las ruinas de una rebelión. La humanidad fue la respuesta directa de Dios a la traición de Lucifer. No fuimos creados simplemente para cuidar plantas, sino para ser la prueba viviente de que la creación de Dios, incluso hecha de polvo, elegiría amarlo y obedecerlo libremente. Algo que el más glorioso de los ángeles no pudo hacer. El silencio sobre este primer mundo nos ha robado la verdadera magnitud de nuestro llamado. Pero incluso en la destrucción más absoluta, el plan de Dios permaneció intacto. El juicio que hundió al mundo de Lucifer no fue una pérdida de control. Fue un acto de justicia soberana. Y la restauración que comienza en Génesis 1 versículo 3, no fue una simple reparación. Fue el inicio de una contraofensiva divina. Dios estaba preparando el terreno, no solo para un nuevo mundo, sino para su respuesta definitiva. En medio de este planeta juzgado, en el epicentro de un antiguo campo de batalla, Dios plantó un jardín. Pero si esto es cierto, el Edén no era simplemente un paraíso. Era un puesto de avanzada. Un punto de partida. Y la prueba del árbol no era sobre obediencia ciega, sino sobre lealtad en medio de un conflicto cósmico. ¿Qué era realmente lo que se estaba probando en el Edén? La historia que nos han contado en la escuela dominical es simple, directa y sobre todo, segura. Comienza con un jardín perfecto, 2 seres humanos inocentes y un solo acto de desobediencia que abrió la puerta al mal en el mundo. Nos presenta a la humanidad como el origen del problema.
Pero esa simplicidad, aunque reconfortante, es un velo que oculta la verdadera y aterradora escala del conflicto cósmico. La verdad oculta es que la humanidad no fue el comienzo del problema. Fuimos creados para ser la solución de Dios a una guerra que ya se había librado. Pero ¿por qué se silenció una verdad de esta magnitud? La respuesta, como suele ocurrir, radica en el control. Piense en ello. Es mucho más fácil guiar a un rebaño enseñándole que el mal es un problema reciente y localizado en el corazón del hombre, que admitir que la tierra misma es un territorio reclamado por una oscuridad antigua y poderosa. Simplificar la narrativa de la caída convertía el pecado en un asunto puramente humano, con una solución que solo la estructura religiosa organizada podía administrar. Admitir que caminamos sobre las ruinas de un reino angelical caído abriría preguntas que los líderes espirituales de la antigüedad consideraron demasiado peligrosas. Esta no fue una omisión accidental. En los primeros siglos del cristianismo, mientras se forjaba el canon de las Escrituras y se definía la doctrina en los grandes concilios, se tomaron decisiones. Textos que insinuaban estas verdades más profundas, como ciertos pasajes del libro de Enoc o interpretaciones más antiguas del Génesis, fueron marginados. Líderes de la iglesia primitiva, en su afán por combatir herejías y presentar un mensaje unificado y simple, optaron por la narrativa más segura. La historia de un mundo anterior, de una guerra celestial en la tierra, fue clasificada como una idea demasiado compleja, una distracción del mensaje central del pecado de Adán y la redención en Cristo. Al hacerlo, no solo nos robaron parte de nuestra historia, nos robaron la verdadera dimensión de nuestra identidad. Se nos enseñó a vernos como simples descendientes de un jardinero caído, en lugar de los herederos designados para gobernar un reino recuperado. Se nos dijo que nuestra lucha era contra la carne, pero se nos ocultó que estamos ocupando el puesto de mando de un enemigo cósmico que ya fue juzgado. Y esto nos lleva de vuelta al Edén. Si Adán fue colocado en un campo de batalla restaurado, entonces la tentación de la serpiente no fue simplemente sobre un fruto. Fue una oferta para cambiar de bando en una guerra que nunca terminó. La serpiente, ese eco de la rebelión original, no ofreció simplemente conocimiento. Ofreció una elección de lealtad. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol común. Era un monumento, un vestigio del mundo anterior, un punto de conexión con el poder y la soberanía que Lucifer había intentado usurpar. La ciencia que ofrecía era el conocimiento de cómo gobernar sin Dios, la misma ambición que hundió el primer mundo en la oscuridad. Pero esa no es la revelación más chocante, piénselo de esta manera. El árbol no era la fuente del mal sino el registro de él. Contenía la memoria de la rebelión, la justificación de Lucifer, la anatomía de la traición. Al comer de él, Adán no solo desobedeció una orden, se conectó con la misma conciencia rebelde que causó el primer juicio sobre la tierra. Se estaba uniendo a la causa perdida del enemigo, reclamando para sí el trono caído. Y todavía hay algo que casi nadie se atreve a decir. Si la humanidad fue creada para gobernar en lugar de Lucifer, entonces la tentación fue una oferta para gobernar como Lucifer. Si estas conexiones profundas le están abriendo los ojos a una nueva dimensión de las Escrituras, le invito a unirse a esta comunidad de buscadores de la verdad suscribiéndose, porque el misterio no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Porque al enfocarnos tanto en el árbol prohibido, hemos pasado por alto la pregunta más importante de todas: si el árbol del conocimiento era la llave al reino caído de Lucifer, ¿qué era entonces el árbol de la vida? ¿Por qué después de la caída, Dios puso querubines con espadas de fuego para protegerlo? No de los demonios sino del hombre mismo. ¿Qué poder contenía ese árbol que, en manos de una humanidad ahora conectada a la rebelión, podría haber desatado una catástrofe aún mayor? Aquí es donde todo converge. Lejos de ser una historia para debilitar la fe, este conocimiento olvidado es lo que le da un fundamento de granito. Nos revela que nuestra existencia no es un accidente ni una simple historia de caída y redención. Es el acto central en un drama cósmico. Fuimos creados con un propósito que resuena desde antes del tiempo: ser la respuesta que el cielo dio a la traición. No fuimos hechos solo para obedecer. Fuimos hechos para gobernar, para demostrar que una creación hecha de polvo,
pero dotada de libre albedrío, elegiría amar a su Creador, algo que el ser más glorioso no pudo hacer. Este es el secreto de nuestra identidad. No somos solo pecadores perdonados, somos herederos de un trono en disputa, soldados en un campo de batalla recuperado. Y cada elección que hacemos por la fe, cada acto de obediencia, no es solo un asunto personal. Es una declaración de lealtad en una guerra invisible. Reclama 1 centímetro más de territorio para el reino de la luz, probando que el plan de Dios siempre fue superior. El silencio de los siglos no pudo borrar esta verdad, solo la cubrió, esperando a aquellos con el coraje de mirar más allá del velo. Y esto nos lleva de vuelta a esa pregunta aterradora. ¿Qué poder contenía el árbol de la vida que requería una guardia de querubines? La respuesta es más profunda que la simple inmortalidad. El árbol de la vida era un portal a la naturaleza misma de Dios, una conexión directa con su esencia eterna. No ofrecía solo vida sin fin. Ofrecía la por calidad asterisco de la vida de Dios. Ahora, piensen lo que acababa de suceder. El hombre se había conectado a la conciencia rebelde de Lucifer, a través del otro árbol. ¿Se da cuenta del peligro catastrófico que Dios estaba evitando? No se trataba solo de impedir que un pecador viviera para siempre. Se trataba de impedir que la conciencia de la serpiente, la esencia de la rebelión, se fusionara permanentemente con la vida misma de Dios a través del hombre. Hubiera creado un ser inmortal, con el conocimiento del mal y la naturaleza de Dios, una abominación cósmica que ni el cielo ni la tierra podrían contener. La espada de fuego no era un castigo, era una cuarentena, era un acto de misericordia para proteger tanto a la humanidad como a la creación de un destino peor que la muerte. Pero al cerrar el camino al árbol, Dios ya estaba preparando el camino para la verdadera solución, una que no estaría en un jardín sino en una cruz. La cruz no fue un plan B, fue la respuesta definitiva de Dios, concebida antes de la fundación del mundo rehecho. Jesús no vino a la tierra simplemente para reparar el error de Adán. Esa es la historia que nos contaron, la versión simplificada. La verdad es infinitamente más gloriosa. Él vino como el legítimo rey, a reclamar un reino usurpado. Su enemigo no era solo el pecado humano, sino el antiguo príncipe de este mundo, el usurpador original. La victoria en el Calvario no solo nos perdonó, desarmó principados y potestades, declarando ante el universo visible e invisible que el trono de la tierra pertenece, y siempre ha pertenecido, a Dios. Y aquí está la revelación final, la que une el principio con el fin. El primer árbol de la vida estaba en un jardín, en un planeta restaurado. El segundo árbol de la vida fue la cruz, levantada en el Gólgota, el lugar de la calavera. En ese madero, Cristo no solo llevó nuestros pecados, absorbió toda la maldición que cayó sobre la creación en aquella primera rebelión. Su sangre no solo nos limpió, reconquistó el terreno mismo sobre el que caminamos. Él se convirtió en el acceso a la vida de Dios, un acceso que ya no puede ser corrompido ni usurpado. Los querubines guardaban el primer árbol, pero nadie pudo impedir que el Hijo de Dios se convirtiera en el camino, la verdad y la vida eterna para todos los que creen. Comprender esto cambia quiénes somos. Ya no somos simplemente descendientes de un jardinero caído, esperando ser rescatados. Somos los herederos de un rey victorioso, llamados a gobernar con él en el reino que recuperó. Nuestra vida en la tierra no es una penitencia, es un entrenamiento para reinar. Cada vez que elegimos la luz sobre las tinieblas, estamos haciendo cumplir la victoria de Cristo en un territorio que una vez fue del enemigo. Este conocimiento no es para inflar nuestro orgullo sino para cimentar nuestro propósito. Fuimos creados para ser la respuesta de Dios a la traición. Y en Cristo, finalmente cumplimos ese llamado. La historia del mundo antes de Adán no es una verdad para dividir o confundir, sino para fortalecer nuestra fe hasta los cimientos. Revela la majestuosidad del plan de Dios y la verdadera escala de la victoria de Jesús. Ya no vemos la Biblia como una colección de historias, sino como el registro de una sola y épica guerra por la creación, con Cristo como su héroe central e indiscutible. Si esta verdad ha resonado en lo profundo de su espíritu, no la guarde para usted. Compártala. Porque en estos últimos días,
El pueblo de Dios necesita recordar no solo de qué fuimos salvados, sino para qué fuimos creados. Fuimos creados para la gloria, para un trono, para reinar con Él por la eternidad. Esta revelación lo cambia todo. No es una simple pieza de historia antigua, es la clave que reconfigura nuestra comprensión del plan de Dios. De repente, las Escrituras dejan de ser una colección de mandamientos y promesas para convertirse en el mapa de un conflicto que abarca la eternidad. El silencio de los siglos no fue un vacío, sino un espacio lleno de ecos de una guerra olvidada, una guerra en la que ahora entendemos nuestro papel fundamental. Si esta verdad ha llegado a usted hoy, no es por casualidad. En una época de fe superficial y respuestas rápidas, este conocimiento profundo solo se revela a aquellos que no se conforman, a los que sienten en su espíritu que debe haber algo más. Es para el creyente que lee su Biblia y percibe que hay capas de significado que la enseñanza tradicional ha pasado por alto. ¿Usted fue preparado para escuchar esto? Para conectar los puntos que otros no han querido ver. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué la fe moderna a menudo parece carecer de poder? ¿Por qué la lucha espiritual se siente a veces tan abstracta y distante? Quizás es porque hemos estado luchando sin conocer el mapa completo del campo de batalla. Se nos ha enseñado a combatir los síntomas de la caída de Adán, sin entender que estamos en medio de una campaña para reclamar un territorio que fue usurpado mucho antes. Esta verdad no complica la fe. La profundiza, dándole un peso y una urgencia que habíamos perdido. Entender que caminamos sobre las ruinas de un mundo juzgado, y que fuimos creados para reemplazar a un poder caído, transforma nuestra vida diaria. Nuestras oraciones ya no son solo peticiones, sino actos de autoridad en el nombre de Cristo. Nuestras tentaciones no son meras debilidades, sino escaramuzas en una frontera espiritual. Dejamos de ser simples espectadores de un plan divino para convertirnos en sus embajadores en un territorio ocupado, llevando la luz a una oscuridad mucho más antigua de lo que jamás imaginamos. Tómese un momento. Permita que esta verdad se asiente en lo profundo de su espíritu. Durante siglos, este conocimiento fue sepultado bajo capas de tradición y temor. Era una historia considerada demasiado vasta, demasiado impactante, una que complicaba la narrativa simple que nos habían enseñado. Pero el Espíritu de Dios es un espíritu de verdad, y en estos tiempos finales, lo que fue ocultado en el silencio ahora está siendo traído a la luz. Si usted siempre ha sentido que faltaba una pieza en el gran rompecabezas de su fe, que había una profundidad en las Escrituras que no se predicaba, no estaba equivocado. Esta no es una nueva doctrina, es una memoria antigua que está siendo restaurada en el cuerpo de Cristo, una verdad que no debilita, sino que afianza nuestra fe sobre la roca, dándonos un propósito inquebrantable y preparándonos para lo que está por venir. Si esta verdad arde en su corazón, si confirma lo que su espíritu ha estado intuyendo, hágase parte de esta comunidad de buscadores. Deje su me gusta para que este mensaje llegue más lejos, suscríbase al canal y active la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones a los misterios de la palabra. Y ahora, tenemos un área de miembros. Al convertirse en miembro, usted bendice este trabajo y nos ayuda a continuar produciendo contenidos edificantes y reveladores como este. Por último, en los comentarios, escriba desde dónde nos ve. Queremos saber hasta dónde está llegando esta verdad para alcanzar corazones sedientos en todo el mundo.